Buen día, buena noche. Vamos a añadir conocimientos sobre epitelios. Los epitelios se encuentran en 4 sitios principales. En primer lugar, el epitelio lo vamos a encontrar en toda la superficie externa corporal. Este es un concepto bastante fácil de entender. Todo nuestro exterior está cubierto por epitelio. ¿Para qué nos sirve? Principalmente para protección contra factores agresores. Cuando te das un golpe, cuando te cae algo encima, cuando hay fricción, pues necesitas una protección y esto lo logramos gracias al epitelio. Es un epitelio bastante resistente. También el epitelio tiene la función de impedir que muchos de los patógenos que están afuera ingresen al interior del cuerpo. Y otra función que podríamos mencionar es la regulación de líquidos. El epitelio mantiene los líquidos suficientes dentro del cuerpo. Imagínate un paciente quemado. Un paciente quemado pierde todo su epitelio, por lo que también empieza a perder líquidos. Es por eso que una de las causas de muerte en pacientes con quemaduras grandes es la deshidratación. Hablando del siguiente punto, son las cavidades internas cerradas. Dentro de nuestro cuerpo hay cavidades que no se comunican con el exterior. Estamos hablando de la cavidad que se encuentra alrededor del corazón, que llamamos cavidad pericárdica. Estamos hablando de las cavidades que se encuentran alrededor de los pulmones, cavidades pleurales, y finalmente la cavidad abdominal, o también llamada cavidad peritoneal. Estas 3 cavidades se encuentran recubiertas en su totalidad por epitelio. El siguiente lugar son los conductos corporales, o como decían mis maestros, todos aquellos tubos que conecten el interior del cuerpo con el exterior serán conductos corporales. Hay tubos en la vía digestiva. De hecho, básicamente es un gran tubo, ¿verdad? El tubo digestivo. Todo el tubo digestivo está recubierto por epitelio. Todos los tubos respiratorios, estamos hablando de la tráquea, los bronquios, etcétera, todo lo que conoces de vía respiratoria, también está recubierto por epitelio. Y finalmente, todos aquellos tubos involucrados en la vía genitourinaria, todos esos tubos también estarán recubiertos por epitelio. El último lugar donde encontramos el epitelio es a nivel de glándulas y sus conductos. Es decir, todas las glándulas están hechas de células epiteliales. De estas células epiteliales se empiezan a fabricar sustancias y las empiezan a liberar, empiezan a secretar sustancias. Y para transportar dichas sustancias se pueden utilizar conductos glandulares, que también estarán fabricados de epitelio. Vamos a hablar rápidamente de las funciones que puede tener el epitelio a nivel de nuestro cuerpo. Una de las funciones más obvias, ahorita que ya hemos mencionado, es la función de protección. Y principalmente lo vimos a nivel de la piel, cuando encontramos que el epitelio nos protege contra los agentes externos. Sin embargo, acuérdate que todo lo que es conducto corporal está también tapizado por epitelio y nos protege contra muchos agentes agresores. Un ejemplo clásico es a nivel del estómago. A nivel de estómago tenemos el famoso ácido gástrico, que es altamente corrosivo. Este ácido gástrico fácilmente podría dañar al mismo estómago, pero ¿por qué no lo hace? Porque tiene un epitelio especializado, bastante único, que le permite neutralizar dicho ácido y no verse afectado por él. La función de secreción también ya la mencionamos. Acuérdate, todas las glándulas están hechas por epitelio. Por lo tanto, las secreciones las vamos a encontrar hechas por células epiteliales. La absorción es una de las funciones más vitales que nos permite el epitelio. Básicamente podríamos decir que el epitelio manda sobre lo que entra o lo que sale del cuerpo. Todo lo que quiera entrar o todo lo que quiera salir del cuerpo tendrá que hacerlo a través del epitelio. Uno de los sitios donde el epitelio tiende a tener una mayor cantidad de absorción es a nivel intestinal. Recuerda que a nivel de intestino pues es donde absorbemos la mayoría de nuestros nutrientes, por lo que un epitelio excelente de absorción está a nivel intestinal, pero también en otros sitios. Muchos sitios de absorción. Hablando de transporte, muchos elementos se transportan a través o sobre el epitelio. Ya te irás dando cuenta, algunas secreciones, algunos electrolitos, algunos líquidos por ahí se pueden transportar a través del epitelio. Y finalmente, los epitelios pueden tener una función receptora. Nos ayudan básicamente con el tema de los sentidos, lo que podemos percibir. En aquellas percepciones como el oído, el gusto, el olfato, la visión, vemos totalmente la participación del epitelio. Pero ya hablaremos de ellos. Vamos a hablar de los tipos de epitelio que existen. Existen un montón de formas de clasificarlos, pero vamos a verlos en un panorama general. Aquí te acabo de dibujar un epitelio tradicional. Si tú te fijas, corresponde a la definición clásica de epitelio. Son un montón de células, sí, que están muy juntas unas de otras. ¿Dibujé aquí algún vaso sanguíneo? No, porque acuérdate que el epitelio es avascular. Y si te fijas, descansa sobre una pequeña línea a la cual llamamos membrana basal. Algo que debes de notar es que todas las células están en forma lineal. ¿Te fijas que es como una hilera completa, como si fuera una capa de células? Ok. Este tipo de epitelio se conoce como epitelio linear o también recibe el nombre de epitelio membranoso. Y vamos a compararlo con otro tipo de epitelio. Yo creo que la diferencia es bastante clara. En la parte de arriba tenemos un epitelio linear que está todo en hilera, que está básicamente como si fuera una fila de células continuas. Ok, y abajo tenemos unas células, pero en lugar de estar en forma de hilera, en una forma continua, ¿te fijas que están acomodadas como en una forma de círculo? Bueno, pues esta forma se conoce como la forma glandular.
Así son las glándulas. Todas las glándulas tienen forma circular. Es epitelio en forma circular o en forma glandular. Quisiera también mencionarte que el epitelio linear, o también llamado epitelio membranoso, puede recibir otro término que en inglés es sheets, como si fueran sábanas o capas, y es el epitelio más común. Pasemos a ver la clasificación de epitelios según la forma de sus células. Las células epiteliales pueden tener tres formas. Vamos a la forma de la izquierda. Fíjate que este tipo de células son muy chaparritas, están como aplanadas. De hecho, reciben el nombre de células planas o epitelio plano. Lo curioso de este epitelio es que a pesar de ser chaparrito, tiende a ser muy ancho. Me gusta mucho que lo recuerden como si fuera un huevito estrellado. Ya tú te preparaste en la mañana tu huevito estrellado. Si lo ves de lado, ¿cómo se ve? Se ve muy chaparrito, ¿verdad? Pero si lo ves desde arriba, ¿cómo se ve? Se ve súper ancho. Bueno, pues es exactamente igual en las células de epitelio plano. Estas células epiteliales son muy chaparritas, pero muy anchas. También recuerdan un poquito a las escamas que tienen los reptiles, que tienen los dragones. Acuérdate que esas escamas, ¿cómo son? Muy delgaditas, pero son muy anchas. Y aparte, son muy resistentes. El epitelio plano precisamente tiende a tener mucha resistencia. Es así que también le podemos llamar epitelio escamoso. Hay quienes incluso le llaman pavimentoso. Eso no sé dónde lo sacaron, pero bueno. La siguiente forma no tiene chiste. Es una célula con forma de cubo. Tiene prácticamente la misma altura que la anchura. Y pues, al parecer un cubo, este tipo de células epiteliales se les conoce como células cuboidales o cuboides. La tercera forma posible que llegan a tener las células epiteliales es en forma como de un cilindro. Como puedes ver aquí, es como si fuera un tubo, en donde predomina la altura de estas células, por lo que su nombre es cilíndrico o columnar, porque pareciera un poco las columnas que soportan a los edificios, sobre todo en edificios viejitos, las columnas. Esta es la clasificación de epitelios según la forma de sus células. Recuerda, si las células son delgaditas, chaparritas, pero son muy anchas, se llamarán células o epitelios planos. Si las células tienen forma de cubo, será un epitelio cuboide. Y si las células tienen una configuración cilíndrica, pues será un epitelio cilíndrico. Como dato extra, el epitelio plano es el más resistente. En aquellos sitios en los que queramos más resistencia o en los que necesitamos más protección, es donde vamos a poner el epitelio de tipo plano. El cuboidal o las células cuboidales normalmente las encontramos en conductos glandulares, también en algunos otros lugares como lo es el ovario, los túbulos renales, etc. Y las células cilíndricas tienden a ser muy buenas para absorber, por eso lo encontramos de manera muy abundante y predominante a nivel intestinal. En algunas ocasiones el epitelio cilíndrico se ve asociado a estas pequeñas extensiones que vemos con forma de cabellito y que llamaremos cilios, pero que analizaremos después. La siguiente clasificación de epitelios será según sus estratos o según sus capas de células. Analiza este epitelio que te acabo de colocar. Es un epitelio tradicional, tiene sus células muy juntas unas de otras, no hay vasos sanguíneos entre él y descansa sobre esta línea que llamamos membrana basal. Todas las células están ubicadas en una misma fila. A esta fila le podemos llamar también capa. Por lo tanto, ¿cuántas capas de células vemos aquí? ¿Cuántas filas de células vemos aquí? Solamente una, por lo que este epitelio recibe el nombre de simple. El epitelio simple es aquel que tiene una sola capa de células en su configuración. Algo exclusivo y que no debes de olvidar del epitelio simple es que todas las células alcanzan a tocar la membrana basal. Absolutamente todas las células tocan la membrana basal. Eso es algo importantísimo para definir epitelio simple. Vamos a compararlo con otro tipo de epitelio. Este segundo epitelio que te dibujé, ¿cuántas capas de células tiene? Tiene una capa inferior y una capa superior de células. Ya no lo podemos llamar epitelio simple porque tiene más de una capa de células. Recibirá el nombre entonces de epitelio estratificado. Estratificado significará un epitelio que tiene dos o más capas de células. Y algo extra, algo fundamental que te lo regalo del corazón es, en el epitelio estratificado, fíjate que solamente la capa inferior, ya ves que hay dos capas de células, mira, te la voy a poner, capa número 1, la más inferior, y capa número 2, la más superior. ¿Te fijas que la capa 1 es la única que alcanza a tocar la membrana basal? Todas las células que están en la capa número 2 no alcanzan a tocar la membrana basal. Bueno, esto es algo exclusivo del epitelio estratificado. Concluyendo esta diapositiva, los epitelios según sus estratos, según sus capas, se clasifican en dos. Epitelio simple será aquel que tenga una sola capa de células. En este tipo de epitelio simple, todas las células alcanzan a tocar la membrana basal. Si el epitelio tiene dos o más capas, se llamará epitelio estratificado, en el cual solo la capa más inferior de células alcanzará a tocar la membrana basal. Vamos a combinar las dos clasificaciones que acabamos de ver. Si vemos el primer epitelio que te dibujé, este epitelio, ¿en qué clasificación caería? Según la forma, según la morfología de sus células. ¿Qué forma tienen sus células? Tienen una forma aplanada. Por lo tanto, este epitelio se llamará epitelio tipo plano.
¿Cuántas capas de células vemos? ¿Vemos una sola capa o vemos más capas? Vemos una sola capa. Por lo tanto, aparte de ser un epitelio plano, es un epitelio plano simple. Recuerda que también en lugar de plano le podemos llamar escamoso. En algunos textos te lo van a referir como escamoso simple. Vamos al siguiente. Según su morfología, ¿cómo se clasificarían estas células? Tienen una forma de cubo, por lo tanto es un epitelio cuboide o cuboidal. ¿Cuántas capas de células ves? Una, por lo tanto es un epitelio cuboidal simple. Tercer tipo de epitelio. Según la morfología, estas son unas células cilíndricas, por lo tanto es un epitelio cilíndrico. ¿Cuántas capas de células vemos? Una, por lo tanto es cilíndrico simple. Hasta aquí bastante sencillo. Ahora pongamos otros 3 ejemplos. Vamos al epitelio superior. Este epitelio por capas, ¿será un epitelio simple o será un epitelio estratificado? Claramente es un epitelio estratificado. Podemos ver un montón de capas. De lejos se ve que son un montón de capas. De lejos se ve que son más de una capa. Por lo tanto, no es simple. Tiene que ser forzosamente estratificado. Sin embargo, también vemos en su interior un montón de células. Algunas se ven cilíndricas, algunas se ven cúbicas, otras se ven cilíndricas, otras tienen una forma poco difícil de definir. Entonces, ¿cómo le llamaremos a este epitelio? Lo que tienes que hacer es fijarte en la capa de células que quede más superficial. ¿Qué forma tienen estas células que están en la parte más superficial del epitelio? Si te fijas, tienen una forma plana. Por lo tanto, este epitelio se llamará plano estratificado. Ahora vamos por el epitelio del medio. El epitelio del medio, según sus capas, ¿es un epitelio simple o estratificado? Pues tiene 2 capas, por lo tanto es estratificado. ¿Qué forma tienen las células más superficiales? Tienen una forma cuboidal. Por lo tanto, este epitelio será cuboidal estratificado. Y como último ejemplo, el epitelio que vemos hasta el fondo es un epitelio simple o estratificado. Es estratificado, tiene 3 capas de células. En la parte de abajo tiene muchas células cúbicas, pero ¿cómo es la capa más superficial? Es cilíndrica, por lo tanto el epitelio será cilíndrico estratificado. Y así es como se clasifican los epitelios. Hay algunos epitelios interesantes y bastante llamativos, como lo es el urotelio, que tiene una gran capacidad de distensión, y también el epitelio pseudoestratificado. Te lo voy a mencionar rápidamente. El epitelio pseudoestratificado es una clasificación muy especial de epitelio. El prefijo pseudo significa algo que parece pero que no es. Por lo tanto, algo pseudoestratificado es algo que parece ser estratificado pero que no lo es. Dicho de otra manera, es algo que parece tener muchas capas pero en realidad no las tiene. Si tú ves este epitelio bajo un microscopio, puede ser que te confundas. Igual si lo haces de forma rápida dirías, parece que tiene varias capas, es estratificado. Pero si le metes detalle, te darás cuenta que en realidad no. En realidad es una sola capa. Lo que sucede es que hay células que alcanzan la superficie, pero hay otras células que se quedan a la mitad, que se quedan como chaparritas, no alcanzan nunca la superficie del epitelio. Otro dato que tienes que buscar es, fíjate que todas las células pueden tocar la membrana basal. Y esto es algo que habíamos dicho que es clásico del epitelio simple. El epitelio pseudoestratificado en realidad es un epitelio simple, porque todas sus células tocan la membrana basal. Solamente tiene una capa de células. Pero si lo ves bajo el microscopio, pues da el aspecto, ¿no? Como si fueran varias capas, cuando en realidad solamente es una. Esta digamos que es una especie de clasificación especial. Y este epitelio es clásico de la vía respiratoria. Sí, lo encontramos en otros lugares como los conductos deferentes, eferentes, pero básicamente el lugar más importante del epitelio pseudoestratificado es a nivel del tracto respiratorio, en tráquea y árbol bronquial. De esta forma terminamos con las clasificaciones de epitelio. Profundizamos un poquito más, que yo tenía pues muchas ganas de que este contenido se quedara guardado para todos ustedes y pues seguimos en contacto. Les mando un fuerte abrazo como siempre y quedo a sus órdenes.